Bueno, como yo sé que ustedes no vinieron a escucharme a mí, me parece, voy a hacerlo cortito. Primero que nada, en el momento que entrábamos... Se sientan en el piso. A ver, voy a tener una conducta de género. Le vamos a pedir a los compañeros que le dejen las sillas a las compañeras que están un poquito más cansadas y son tan amables. Bueno, cuando entraba Axel, lo acompañó la marcha peronista y un video que tenemos en la pantallita de atrás, porque el domingo es 1 de julio y para nosotros los peronistas es una fecha a recordar con mucha tristeza, porque fue el día que el general se fue de entre nosotros. Gracias a Dios, siempre el peronismo rearma su espíritu, redefine su identidad, se ubica en los contextos históricos y vuelve a darnos alegrías como las que tuvimos con Néstor y Cristina. Entonces, en este 1 de julio, además del recuerdo al general Perón, nuestro enorme cariño y recuerdo a Néstor también, y fundamentalmente aquellos que han acompañado a Cristina en su gestión, en una gestión muy difícil, pero que a pesar de las dificultades, lo difícil de la gestión y los golpes que recibimos, las judicializaciones, la estigmatización por parte de los medios de comunicación, hizo que realzaran más su figura en los tiempos que estamos viviendo. Uno de esos ministros, uno está orgullosa de los ministros de la gestión de la compañera, pero voy a hablar por mí. Yo realmente estoy muy orgullosa del ministro Axel Kicillof, que a pesar de la confrontación, que a pesar de los insultos que ha recibido por hacerse cargo nada más ni nada menos que de la economía de este país en un momento de cimbronazo internacional y de pelear con todos los sectores de poder económico, se logró lo que se logró en este país. Por eso yo hoy le venía diciendo en el auto el ministro del Bienestar. Hoy tuvimos dos experiencias, lo quiero decir, y con esto termino. Una fue recorrer una localidad muy difícil, como es Villa Adelina. Los que son de San Isidro saben que Villa Adelina siempre fue semi-adversa al peronismo, pero siempre con muchísimas dificultades en el relacionamiento con la comunidad que no era peronista. Axel caminó varias cuadras en Villa Adelina, en la zona comercial, y debo decirles que si llegamos tarde fue por eso. Era imposible sacarlo de los comercios, lo paró la gente en la calle y la única cosa que se escuchaba permanentemente era ¿cuándo vas a volver? Y después de un rato largo caminando y hablando con la gente que les va a contar, yo había estado anoche, fue él, hoy, a hablar con los 3 concejales de Unidad Ciudadana, que como lo saben, y a los que no saben se los cuento, en un hecho inédito, nunca visto en San Isidro, nunca lo vi, tengo unos cuantos años acá. El presidente del Consejo Deliberante, seguramente por indicación del intendente, han echado a los compañeros trabajadores de nuestros 3 concejales sin que mediara ningún argumento, simplemente porque han decidido no disciplinarse con el intendente. Así que todo nuestro apoyo desde acá. Axel le fue a dar el apoyo a los compañeros y para nosotros es un motivo
motivo de orgullo que haya 3 compañeros en el Consejo Deliberante, con una cosa a la que no estaba acostumbrado el intendente, porque ya hemos visto por algunos nombramientos en el Ejecutivo y algunas votaciones de los últimos días, que el intendente está acostumbrado a seducir voluntades de los concejales para que hagan lo que él quiere. Bueno, señor intendente, le avisamos desde este lugar que Unidad Ciudadana y los 3 concejales que representan esta fuerza política van a estar parados de manos resistiendo y no van a negociar las leyes del Ejecutivo Municipal a cambio de... Alcanzó con intervenir en la interna peronista para elegir lo que a él mal le convenía, se ve que ahora ha decidido echar a los trabajadores sin ningún motivo. Y en esto ya hemos acudido a la justicia y vamos a acompañar a los compañeros en esta demanda. Para terminar, en la presentación de Axel, que todos ustedes lo conocen, pero yo quiero que los conozcan por mi boca. Yo lo conocí cuando era ministro, porque teníamos algunas leyes complejas que tuvimos que ir varias veces al Ministerio de Economía. Pero yo lo conocí más cuando asumió de diputado, porque además era mi compañero de banca. Y yo he visto pocas veces personas tan laboriosas, tan dedicadas, tan pensantes, tan comprometidas, como es este compañero. Y que otros en su lugar, que hubieran sido requeridos por grandes consultoras o otros espacios o otros ámbitos, uno los ve por ahí, ¿no? Que están medio disimulados transitando por otro lado, es una de las personas que mantiene más firmemente el eje del modelo que elegimos y que eligió Néstor y Cristina durante 12 años. Ahora es fácil porque se caen a pedazos, pero hace 2 años no era fácil seguir defendiendo los ejes del modelo, y en la persona que más lo he visto y más comprometida lo he visto es Axel. Y además de todo, y esto es a título personal, yo lo quiero un montón. Así que acá. Bueno, sí, la ubica. No, es para más altos. Grande, sí. No, está bien, Leo. No, bueno, en primer lugar, esta San Isidro, ¿no? Esta zona es una zona complicada políticamente. Estaba mirando resultados electorales, históricos. Bueno, es una zona complicada para el peronismo, es una zona complicada para el kirchnerismo, pero me habían engañado porque me habían dicho que en la zona no había kirchnerismo. Y miren la cantidad de gente tremendamente equivocado. Es un resultado. Exacto. La gente linda. No, pero esto que parece poco, quiero decir que es una experiencia. Quería agradecer la presencia también de Matías Molle, de todos los compañeros, de Roberto Fernández, que anda por ahí, me parece, ex senador, que no está, pero está ahí a lejos, que viene en representación de Puto Moreno. Sí. No puedo venir, pero tampoco puedo venir Bunkel. La compañera Roxana López. La compañera, exacto. Y no, lo que me pasa un poco, porque como decía Teresa, a la que obviamente tengo que agradecerle varias cosas, ¿no? Pero voy a empezar agradeciéndole la insistencia para que yo esté acá, como fue el otro día también que estuvimos en el monumento del General Perón, una paradoja probablemente geográfico-histórica, pero estuvimos ahí festejando nuestras fechas. La insistencia para que venga, pero le quiero agradecer algo más antes de pensar y sin convertir esto en una mutua declaración de amor, ¿no? Pero, ¿por qué no hacerlo público, Tere?
No, pero la verdad a mí, muy brevemente, me tocó conocer la Tere siendo yo ministro de Economía, diputado también ahí. Siendo ministro de Economía, teníamos alguna relación con los diputados del Congreso. A mí me llamaba mucho la atención porque yo tenía una agenda de ejecutivo, del Poder Ejecutivo, y el Congreso tiene una agenda del Poder Legislativo, son otros tiempos, otros modos. Entonces había que presentar una ley que tenía algún elemento económico. Yo pedía hacerle una presentación al Congreso y yo no entendía por qué convocaba a los diputados y siempre había problemas, no podían venir, no era el horario. Yo todavía no entendía mucho la lógica. Bueno, pero yo convocaba y la primera que aparecía tempranito, con el cuadernito, con todas las cosas, siempre era Teresa. Y marco esto porque la verdad es que habla también de una tarea invisible que ha hecho Tere durante años que ha sido ser secretaria del bloque. No es un papel muy visible, Teresa prácticamente no pedía la palabra, no hablaba, muy pocas veces hablaba, pero quiero decir que cuando fuimos gobierno, si se aprobaba alguna ley, era porque atrás estaba el trabajo de Teresa. Y cuando dejamos de ser gobierno, una labor mucho más complicada, porque todos querían no ser demasiado visible, no estar muchas veces, sobre todo en los primeros meses que era una persecución política permanente, no todos querían levantar la mano y apretar el botón. O sea que mucho más arduo, mucho más laborioso, mucho más importante ha sido que el bloque ese de Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, que trataron de romper 300 veces con las estratagemas más extrañas, bueno, ese bloque que trataron de romper, yo puedo decir personalmente que si se mantuvo unido fue gracias a la compañera Teresa García. Nos hizo votar a varios que no querían votar nada de lo que estábamos votando, tenían unas ganas locas de acompañar al oficialismo. Como pasa, unas ganas locas, irrefrenables. Y sin embargo, terminaban votando la lucecita roja, que fue tan importante porque de eso quería hablar ahora ya directamente con ustedes hoy acá. Ustedes saben que hoy fue un día, desde el punto de vista económico, financiero, hoy fue un infierno, ¿no? Hoy fue un infierno. Son esos días, acá puede haber algún periodista, son esos días donde yo trato de no hablar con el periodismo, porque obviamente todos te llaman para ver por qué pasan las cosas que pasan. Bueno, me sonó esa frase, pasaron cosas, ¿no? Íbamos bien. Dijo un filósofo profundo contemporáneo, íbamos bien, pasaron cosas. Bueno, ¿qué carajo pasó en lo que... No, cosas. ¿Qué carajo pasó? ¿Qué carajo está pasando? Lo digo así porque evidentemente el propio gobierno no puede sostener en el plano donde teóricamente son estos sujetos y estos personajes los que más capacidad tienen por el roce, por la pertenencia, por la ideología, por las conexiones, por las amistades, por el estatus social. Por todo ello uno dice, bueno, con el sector financiero este gobierno debería tener alguna capacidad. No sé si de manejarlo completamente, pero sí por lo menos de predecir qué es lo que va a pasar, de tener alguna idea de lo que va a pasar. Porque cuando uno es funcionario, a veces le toca hablar del futuro, decir, más o menos dar una orientación, decir algo sobre la situación económica o sobre la coyuntura o sobre la perspectiva. Y como en mi caso, como ministro de Economía, teníamos el tema de los buitres, estábamos peleados con los bancos, con la petrolera. Bueno, tengo una lista así de amigos que teníamos en aquel entonces, pero bueno, obviamente a mí me costaba. Al anunciar un programa, digo por ejemplo, la hora 12. En la hora 12 era conjugar a los comerciantes con los bancos, con todo un sistema de control, o el precio cuidado, ¿no? Eran programas muy complejos. Ahora, es increíble cómo este gobierno hace cada 3 días
un anuncio o dice algo que sistemáticamente no se cumple. Sistemáticamente no se cumple. Perteneciendo al sector que es un sector complejo, porque yo no voy a negar ni que el mundo está fácil, no está fácil, ni voy a negar que la especulación financiera tiene elementos casi azarosos. Pero la verdad que han puesto miembros orgánicos, como se decía antes, intelectuales orgánicos, miembros orgánicos, porque intelectuales no son, pero son miembros, socios orgánicos del sector financiero. Todos mienten. Y sin embargo, no, pero es peor que eso, es peor que eso. No, pero yo creo, ahora voy a hacer una exposición de lo que les quiero contar, pero quiero empezar por acá. Hoy fue un día caótico. Un caos que si yo fuera hoy ministro de Economía hubiera renunciado. Hubiera renunciado si me pasa esto. Si pasa que llegás a cambiar las autoridades, decís que vas a estabilizar, conseguís 15.000 palos y al otro día te corren con una escoba, ¿no? Como le pasó hoy en el sector financiero, y salen en pánico. Rifan 450 millones, hoy rifaron 450 millones de dólares. Esos son los señores que tienen la valentía de acusarnos a nosotros de algo, de chorro, de no sé qué, se llenan la boca. La verdad es que con las cosas que pasan cada día en este país, tenemos para llenar Comodoro Pi durante 250 años. Yo quería hablar no tanto de la coyuntura del día de hoy, nos sorprende hoy con un día de nuevo de corrida, de inestabilidad, de malos entendidos, de enredo, de promesas incumplidas. Porque esto lo digo porque cuando consiguieron la guita del fondo y el título de país emergente, ¿vieron? Bueno, prácticamente faltaba que largaran un corso de carnaval para festejar las buenas noticias. Estaban festejando, se saludaban entre ellos, sonreían, estaban con el pecho inflado. Y sin embargo, las dos cosas, y eso es lo extraño, lo extraordinario de esta época, las dos cosas, ser un país emergente según una calificadora privada que da esa patente como si fuera una patente de corso, literalmente. Quiere decir, es un país apto para la timba. Eso quiere decir, no quiere decir otra cosa. Ustedes se fijaron porque chiquitito lo ponían. La calificación lo van a sacar si a Argentina se le ocurre poner cualquier traba a la entrada y salida de capitales, o sea, a la especulación financiera. Quiere decir que es zona liberada para la especulación. O sea que estaban festejando una mala noticia. Fueron corriendo al Fondo Monetario a pedir el crédito más grande del mundo, de la historia del Fondo Monetario, y lo festejaron como una buena noticia. Cuando es un crédito que en la descripción dice este es un crédito de emergencia ante situaciones de crisis o inestabilidad financiera. O sea, habían hecho tal desastre que lo único que los podía salvar con plata, porque plata ya no había para prestarles, era el Fondo Monetario, y lo festejaron como una buena noticia. Echan a un ministro, dos ministros, el del tarifazo, el de la desindustrialización y al presidente del Banco Central, al de la timba, y lo despiden como héroes, con honores. Es una cosa insólita. Si es tan genio, dejarlo en su cargo. ¿Se dan cuenta? Es una cosa impresionante la magnitud de los elefantes, como decía la compañera Cristina, que van pasando por atrás, ¿no? Porque si uno ha hecho un funcionario, evidentemente es porque equivocó la política, porque no servía, no lo despedís. Bueno, estamos viviendo esa situación. Yo voy a volver después de una pequeña vuelta y parábola, porque yo tenía ganas de hablar de algunas cuestiones un poco más estructurales de lo que está pasando, y tenía ganas de hablar para que
para que se comprenda el tono que le quiero dar a esta charla de hoy, a este intercambio de hoy. Yo, la verdad es que quiero darle elementos a ustedes, no para comprender la realidad, pero me parece que tenemos que buscar elementos valiosos, claros, sencillos, para que otros la comprendan. Porque una de las cosas que ha pasado, y lo hemos experimentado hoy, caminando por ahí por el centro comercial, yo creo que 50% de la gente que me vino a saludar había votado a Macri. Tranquilamente, ¿eh? Tranquilamente. Es decir, que hay un fenómeno que tiene que ver con lo que podríamos llamar arrepentidos, ¿no? Hay un fenómeno que tiene que ver con gente que acompañó a Macri y lo votó y hoy se arrepiente. Y hoy se arrepiente. Pero miren, yo creo que eso, que podría ser entonces, claro, porque algunos dicen, bueno, el que está juntando votos para la oposición, para el kirchnerismo es Macri, o que Aranguren era un excelente jefe de nuestra campaña. No puede ser, lo echaron, pero puede ser. No, pero que uno dice eso, pero yo creo que hoy la sociedad, particularmente los que lo votaron a Macri, están en una situación realmente de angustia acompañada de miedo por algunos fenómenos económicos, de confusión, y ojo, que esa situación, que esas sensaciones no necesariamente producen un crecimiento político. No necesariamente. El hecho de que alguien haya votado a Macri y hoy Macri lo haya defraudado no quiere decir que le va a traer alguna reflexión necesariamente y alguna maduración política. Está muy lejos. Porque ese complejo, ¿vieron como dice el complejo industrial militar? Bueno, ese complejo mediático, judicial, político, sigue activo. Y yo creo que está trabajando en ese clima, en esas sensaciones, para tratar de instalar de nuevo la despolitización. El que se vayan todos. A vos no te gustaba Cristina, ahora te defraudó, te cagó, bueno, son todos iguales. Es decir, que esto puede generar, aunque no lo crean, no un crecimiento político, no una reflexión, no una maduración, no una apertura, porque no le quiero poner un nombre positivo por lo que voy a decir del enfoque que yo creo que hay que darle. Pero creo que esto es terreno fértil. A ver, voy a extremos históricos, pero cuando hay situaciones de confusión económica, en el terreno político han pasado las cosas más aberrantes y más espantosas. O sea que uno no debería ver esto con una sonrisa diciendo, ah, bueno, lo votaste, ahora te das cuenta, bueno, jodete. Me parece que no. Que se está trabajando un clima social que es peligroso porque hay ya situaciones de desesperación económica que si viene asociado a, bueno, pero este no me sirve y este otro no me sirve, y entonces puede generar fenómenos políticos que para mí son preocupantes. No lo estoy vaticinando, simplemente digo esto porque es la sensación que me quedó. ¿Qué le pasa a ese que lo había votado lleno de entusiasmo? Supongamos, porque esto es lo otro que quiero decir. Nosotros, la gran mayoría de los que están acá, esto no los sorprende. Lo que está pasando no los sorprende. A mí no me sorprende. No quiere decir que yo haya tenido la bola de cristal, tal día va a pasar tal cosa, tal día tal otra. El otro día repasaba, Tere, ¿te acordás ese discurso que di en Parque Centenario? Sí. Eso fue en diciembre de 2015. Sí. Diciembre, no había terminado el año. Y ahí el otro día le pedí a Jessica, que anda por acá, que cortara un pedazo, pues yo me acordaba que había dicho que esta era la política del Fondo Monetario y que terminaba en el Fondo Monetario. 20 de diciembre de 2015. O sea que, para quienes conocíamos un poco, o que estábamos en temas, porque hay gente que no es ni mala, ni tonta, ni ingenua, sino que la política ni fu ni fa. Es un tipo común, que, como decía Perón, va del trabajo a casa y de casa al trabajo.
Prende la tele, aparece Tinelli, aparece no sé qué, lo mira y se acabó. Y la política es como una especie de estorbo. Bueno, lo que yo digo, conociendo esa sociedad, es que el voto de Macri se trabajó sobre ese sector, sobre un sector que quedaba despolitizado y que es proclive muchas veces porque no le importa, porque no le interesa, porque está en otra, a no reflexionar demasiado en las cuestiones políticas. Y tiene derecho, puede ser así. Si a mí me gusta, no, preferiría que no, pero es una parte de nuestra sociedad. Bueno, sobre ese sector trabajaron, y yo hoy lo diría así. La campaña que hicieron, vista en perspectiva, la campaña que hicieron, lo que transmitía era lo siguiente. No era el kirchnerismo estuvo bien o estuvo mal, porque los candidatos y el PRO no hacían la campaña sucia. Esa la hacía Clarín. Pero los candidatos hacían una campaña positiva. Una campaña positiva. Que yo la traduciría a lo siguiente. Incluso casi es textual, algunos de los eslogans que usaban. Lo que vos tenés no está en riesgo. No vas a perder ningún derecho, no vas a perder nada de lo que tenés. Ahora, si vos querés algo más, tenés que votarnos a nosotros. De forma general, lo decía, que esto era el podemos vivir mejor. La gente no estaba mal, por eso no era sacarte de una crisis o de un desastre, no se podía instalar eso. En ese momento era podemos vivir mejor, bueno, la revolución de la alegría, qué sé yo, pero para cada uno de los sectores, incluso la promesa concreta. Incluso la promesa concreta. A los jubilados, esta es una zona donde los llamo a prestar mucha atención al tema. A los jubilados le decía Macri, conmigo van a tener el 82% móvil. Durante y quiero llamar la atención sobre esto, porque me parece que es un momento donde la sociedad, como decía Naomi Klein, ¿no? La terapia del shock, ahora está en un shock. Y en un estado de shock, en general no se piensa. Y yo vengo acá porque nosotros necesitamos aprovechar ese estado de shock, no para ir a pedirles el voto, ir a hacer campaña, sino para que reflexionen. Lo que necesita nuestra sociedad es volver a pensar todo lo que le dijeron, todo lo que le prometieron, de nuevo pensar lo que había pasado en nuestro gobierno. Necesitamos poder reflexionar, porque si no, esto puede marchar hacia el peor de los lugares. No es que van a decir, Macri no me gusta, entonces voto. No. Eso no es un movimiento automático. Y voy a lo de los jubilados porque a mí siempre me pareció, más visto en perspectiva, me pareció extraordinario. Fíjense, durante nuestro gobierno, que vino después de la debacle neoliberal, que es la que hoy todo el mundo está en pánico con que vuelva a ocurrir, pero vino después de la debacle neoliberal, y miren cuál era el cuadro de los jubilados de nuestro país, de los adultos mayores en edad de jubilarse. Había 3 millones, un 30%, que no tenía jubilación y no tenía ingreso, porque eran sobre todo, además de la cuestión que ahora venimos a hablar de la cuestión feminista, pero bueno, una buena masa de esa población eran amas de casa, que habían laburado toda la vida, pero como el régimen no tiene una jubilación específica o no tenía para las amas de casa, entonces estaban sin jubilación. O porque habían trabajado en negro, o porque estaban sin laburo y entonces no estaban jubilados. Era un desastre. Y era cada vez peor, porque estaba el sistema de las AFJP. Fíjense cómo estaban los jubilados. Yo, como economista en aquel momento, en los 90, mi impresión es que este país iba a la tercermundización, a la africanización con esta política. Fíjense, yo estaba trabajando hace tiempo y cuando sumaba los aportes que había hecho durante el 1 a 1, era menos de lo que tenía en la cuenta de capitalización. Entre las comisiones, las malas inversiones, o sea, uno aportaba en una cuenta que después aportaba durante algunos años y después le tenía que devolver, no alcanzaba ni a la suma de los aportes. Me hubiera convenido guardarla en el colchón la plata.
hicieron un genocidio con los jubilados, los neoliberales. Y yo quiero marcar esto porque lo que le instalaron a los jubilados para conseguir el voto es que nuestro gobierno estaba en contra de ellos porque no les habíamos dado el 82% móvil. Y fíjense, volvió el PAMI. Con los programas de inclusión jubilatoria, la moratoria, se jubilaron el 97%. No pasa en toda América Latina y en pocos países del mundo. El 97% jubilados con la inclusión jubilatoria. Con el sistema solidario, porque se recuperaron las AFJP. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la plata de los jubilados se multiplicó por 3 en dólares. Y sobre todo eso, el salario, digamos, el haber jubilatorio, era el más alto de América Latina. Y la mínima, que cobraba más del 50%, era más del 82% del salario mínimo vital y móvil. Esto en 2001, 2002, 2003 era impensable, era imposible. Fue tan intensa la campaña de lo que tenés, lo tenés porque sí, no fue producto de ninguna política, y nosotros te vamos a dar algo más. Y eso, que es la tarea que creo que hay que hacer, impidió que los jubilados se dieran cuenta de que el gobierno que más hizo en la historia argentina por los jubilados fue el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. No es opinable, no es discutible, porque además todos dicen, bueno, pero estaban en una crisis y después rebotó y era muy fácil. Bueno, miren Grecia, miren los países que caen en crisis parecidas a la de 2001, 10 años después siguen igual. O sea que cuando los países caen en una crisis neoliberal y viene un gobierno que aplica políticas del FMI neoliberales, no salen más. Y lo que mostramos es que cuando un país logró salir de esas crisis y vienen las políticas neoliberales, recaen en esas crisis, que ese es el caso de Macri. O sea que lo que nosotros, y no es esto llamarlos a ustedes a que vayan a decirle, ven, Néstor, Cristina, pero hay que poder reflexionar de nuevo sobre lo que pasó, el cuento que le contaron, el caramelito que vendieron, que era el 82% móvil, y después la realidad. A mí no me cabe duda de que muchos nuevos jubilados con Cristina después votaron a Macri y capaz lo hicieron porque entendieron que le iban a subir la jubilación. Bueno, y claro, que fue una campaña intensísima, intensísima. Yo también llamo la atención sobre esto. Acá el problema no era que los programas de política le hacían campaña a Macri, era que los programas de la mañana, los programas del mediodía, los programas de Chimento, todo el santo día instalaban estas ideas. O sea que están muy arraigadas. Pero a ver, una cosa es en una campaña electoral prometer algo, y otra cosa, 30 meses después, no solo no haberla cumplido, sino haber hecho lo contrario. Porque acá el caso es que Macri les prometió subirle las jubilaciones y se las bajó. Entonces, no puede haber un jubilado en la Argentina que vote al gobierno de Macri y que vote al gobierno de Vidal. No puede haber un jubilado en la Argentina, pero esa tarea no lo va a hacer el 13. No lo va a hacer TN. ¿Saben quién la tiene que hacer? Nosotros. Nosotros. Lo tiene que hacer la militancia. Una red social, ¿no? Que no está muy de moda, porque están de moda las que son electrónicas y digitales. Nosotros tenemos la red social de carne y hueso. Nosotros estamos ahí, estamos en los barrios, estamos en las básicas, estamos en los clubes, estamos en las fábricas, estamos en los centros jubilados. Esa es la red que nosotros tenemos que usar. No esperemos que sean los medios de comunicación, porque los medios de comunicación un día le van a soltar la mano a Macri y van a tratar de inventar otros espejitos de colores
para reemplazar a este y seguir haciendo sus políticas. Entonces, es fundamental, porque este trabajo hay que hacerlo con los jubilados, porque lo que se vivió en la Argentina, yo lo dije la vez pasada, es una estafa electoral como nunca se vio en la historia. Ya había pasado alguna vez que un candidato, me acuerdo, por ejemplo, de si decía lo que iba a hacer no me votaba. ¿Sí? O sea, no es la primera vez que un candidato toma una política neoliberal habiendo dicho otra cosa. Ahora, que este sea un gobierno compuesto por sectores empresariales concentrados, lo voy a decir más claramente, parasitarios del Estado. Esta es una alianza entre los sectores agropecuarios más concentrados, agroexportadores, y en esto también quiero hacer una salvedad, porque vengo de recorrer buena parte de la provincia de Buenos Aires. Y a los pequeños productores rurales, aquellos que, el otro día me lo dijo un productor de cerdos, ¿no? Un criadero de cerdos. Me dice, y yo estaba cortándole la ruta, mientras ellos estaban tomando un cafecito ahí en el Automóvil Club. Y ahora se da cuenta que a ellos, lo del cafecito en el Automóvil Club, les va bárbaro. Pero al pequeño productor agropecuario, la política neoliberal tampoco le sirve. También hay que hacer un trabajo ahí. Porque los productores de cerdo, de pollo, no se crean que esto es un problema del comercio, esto es un problema de las pymes. Esto está afectando, recuerden los 90. Porque de nuevo, también vamos a hacer un poco de historia. No para sacar chapa, sino porque hay que hacer historia. Y hay que poder penetrar la barrera que le han construido a buena parte de nuestros vecinos, de nuestros compatriotas, para que no nos escuchen. Porque ese es el gran objetivo. Cuando en vez de escuchar un argumento te dicen son todos chorros, ganaron ellos. Porque nosotros no queremos ir a discutir, le dicen a un militante de barrio, ¿son chorros de qué? ¿De qué están? Si antes era que militaban por el choripán, por el cargo público, ¿de qué? Entonces, a mí me da la impresión de que hay que ir de nuevo, otra vez, uno por uno. Que este es un momento central. Lo vimos hoy acá. Hay un espacio, si uno sabe hacer la plataforma y armar el contexto, el encuadre, hay un espacio para poder hablar, para poder fundamentar, para poder razonar. Lo mismo con los trabajadores. Perdón, Axel. Sí. Me gustaría que detallaras la demanda que ha hecho la expresidenta Cristina por el término incautar, antes que saque los jubilados. Para mí es muy importante y la gente lo entiende rápido. Bueno, hago un segundo. Resulta que el funcionario que está a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un tipo que viene de las AFJP. Es una FJP, sí, créanlo o no. Sí, el zorro en el gallinero. Sí, pero es peor, porque la FJP de la que él viene le está haciendo un juicio en un tribunal extranjero a Argentina, diciendo que el Estado argentino les expropió fondos que eran de ellos. Entonces lo que denuncia Cristina y lleva a las cámaras es que en el memorándum del fondo, textualmente lo que se pone es que el gobierno argentino incautó en 2008 los fondos de las AFJP, lo cual les da la razón a ellos en el juicio del CIADI. Y eso no está firmado por un NN o un XX, está firmado por el ministro de Economía de la Argentina, con lo cual es un acto público de reconocimiento de culpabilidad que les da espacio en el juicio para ganar ese juicio. O sea que es una, claro, es una estafa, pero mayúscula, que además de paso pone en cuestión toda esa carta de intención que tiene varios elementos que podrían encuadrar en esa figura y en varias más. Pero no, es grave. Los trabajadores.
los trabajadores. Vamos a la historia, breve. Llegamos nosotros al gobierno, ¿cuál era la pesada herencia? 25% de desempleo. Un salario que no llegaba, el salario medio estaba abajo de la línea de pobreza. Era una situación absolutamente caótica. Ustedes recordarán 2001, estaba incendiado el país, estaba... la situación industrial laboral de la Argentina, después de el paso del neoliberalismo y de la crisis de 2001, era prácticamente irremontable. Lo primero que hacen esto, es subir el salario mínimo vital y móvil. Fíjense si quieren comparar las políticas. No alcanzaba, sube el salario mínimo vital y móvil. Pero entonces pone en marcha algo que en ese discurso del 25 de mayo de 2003 había dejado muy en claro, que era que nuestro modelo, porque ese es nuestro modelo, no parte de la idea de que lo único que sirve para poner en movimiento la economía argentina es esperar inversiones extranjeras, la llamada lluvia de inversiones, sino que lo que tiene que funcionar para que camine la industria, para que camine el empleo, para que camine el comercio, es el mercado interno. Y que la política que está llevando adelante Macri de bajar los salarios, que está llevando adelante la gobernadora Vidal en su lucha con los docentes, claro, de una manera espantosa, quieren bajar los salarios, porque en su teoría económica y en sus intereses, lo que conviene son salarios bajos. Ahora, lo que hizo nuestro gobierno fue lo contrario. Empezó subiendo los salarios, empezó subiendo las jubilaciones, eso reactivó el consumo, reactivó la demanda, eso reactivó las ventas, y junto con medidas que tienen que ver con la administración del comercio, que tienen que ver con la cuestión crediticia, hizo que la economía argentina volviera a crecer. Pero para un trabajador, 2001 era el infierno. Y repito, esto no era ni trivial, ni sencillo, ni obvio. Lo que nosotros podemos decir es que 12 años después, el país que dejamos tenía pleno empleo, 5,8% de desempleo. Que en nuestro país los salarios eran los salarios más altos de América Latina. Que en nuestro país se había duplicado el Producto Bruto Industrial. La cantidad de cosas que se hicieron, la cantidad de medidas, de políticas económicas, industriales, crediticias que se hicieron para conseguir eso, es infernal. Pero fíjense, a los trabajadores que en la Argentina del 2015 estaban en una situación donde había trabajo, donde el salario alcanzaba, les hicieron creer que nuestro gobierno había que cambiarlo porque se les cobraba impuesto a las ganancias. Por el impuesto a las ganancias. Y yo quiero dejar muy en claro, yo no estoy en contra de un trabajador que reclama que no le cobre el impuesto a las ganancias, aumentar salarios, que quiera hacer un pago. Está bien. Lo que me parece es que focalizando, como hicieron con el 82% móvil, y atrás del 82% móvil, ocultaron todas las políticas que se habían hecho, la situación que tenían los jubilados, atrás del impuesto a la ganancia, se desdibujó que nuestra Argentina era una Argentina de trabajo y producción. Nadie tenía miedo de perder el trabajo, y hoy todos los argentinos tienen miedo de perder el laburo. Entonces, bueno, pero eso quiero decir. Entonces, nosotros hicimos políticas a favor de los jubilados, a favor de los trabajadores, y lo votaron a Macri, sectores inmensos, pero porque instalaron que el conflicto, que el problema era este. Macri fue sobre esa instalación y les prometió que él iba a resolver ese problema y que todo lo demás iba a seguir igual. Él no decía, conmigo no vas a perder el trabajo, porque no era que los trabajadores estaban con miedo de caer en la desocupación masiva. Ahora lo tienen. Eso se daba por hecho. O sea, Macri construyó promesas sobre la plataforma social, económica, que habíamos, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con muchas disputas, con muchas peleas y con mucho coraje,
la plataforma que había construido el gobierno de Néstor y Cristina, el peronismo. Y sobre eso hizo promesas marginales. Pero hoy, ¿por qué digo que es un momento importante? Porque a 30 meses vista, no solo era mentira que todo lo que había se iba a sostener, sino que ni siquiera cumple esas promesas marginales que hizo. Porque como decía la compañera, cuando nosotros nos fuimos, 1 millón de trabajadores pagaban el impuesto a la ganancia. Hoy lo pagan 2,5 millones de trabajadores. Es decir, duplicó. Fíjense el tamaño de la estafa. Por eso yo estoy acá, porque a mí me da la impresión de que no puede haber un solo compañero trabajador que vote de nuevo a Macri, Vidal, Larreta. También, los estudiantes. Pero podemos ir uno por uno, ahí las pymes y los comerciantes, que posiblemente de manera bastante mayoritaria hayan votado a Cambiemos. Y una ahora va y mira. Y los convoco a esto porque estoy, como todos nosotros, sintiendo que está habiendo una reversión del clima social. Que está pasando, que hay una eclosión. Bueno, yo creo que nosotros no tenemos que sentarnos a esperar como hoy, a través de campañas, de propaganda, de marketing, tratan de inventar un candidato, sea de ellos o sea de ese peronismo que ellos quieren crear neoliberal. No podemos esperar eso. Hoy es el momento de ir de nuevo a penetrar esas barreras. Porque una pequeña reflexión sobre ese tema de la grieta, también en perspectiva histórica. Hoy me lo dijo la chica de la mercería, ¿te acordás? Sí. Que me dice, bueno, en los 90 la gente no quería saber nada, con ningún político, con nada. Y ahora, bueno, todos están politizados. Entonces yo qué raconto, qué evolución de esto hago. Es cierto. El neoliberalismo lo que logró es despolitizar a nuestra sociedad, desinteresarla. No solo porque los políticos eran todos chorros, porque los políticos eran unos inútiles, porque fue un desprestigio permanente de la clase política, pero algo más profundo lograron instalar, que era que la política y el Estado no servían para transformar nada, que eran instrumentos necesarios, que eran necesariamente un instrumento del poder, que eran conservadores necesariamente. Eso lograron instalar en los 90. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes en ese terreno que se lograron fue que durante los 12 años de Néstor y Cristina se repolitizó la sociedad. Se repolitizó, porque ahora uno lo ve y no hay familia, no hay asado, no hay grupo de amigos donde no se discuta política. En los 90 nadie discutía política, nadie le importaba. Claro, y eso es como decantó. Decantó en una repolitización que fue de Argentina, pero fue de buena parte de América Latina. Yo creo que fue mucho más fuerte la parte de la militancia en Argentina que en el resto de América Latina, y particularmente con los jóvenes y particularmente también con las mujeres. Son dos sectores que se politizaron muy fuertemente, pero la sociedad completa. ¿Qué hicieron los neoliberales? ¿Qué hizo el poder mediático con esto? Inventó algo, un dispositivo, que inventaron ellos que se llama la grieta. La grieta es un invento para que esa repolitización, en lugar de servir para que la sociedad sea más democrática, sea más reflexiva, más consciente, para que esa discusión sana, necesaria, que tiene que haber en la sociedad, esté cargada de odio. Ellos fueron los profetas del odio. La grieta es ese agujero que hoy yo vengo a invitarlos a ustedes, que busquen la forma, que se compren la garrocha o pongan los palos y salten la grieta, que vayan a llenar esa grieta
de pensamiento, de razonamiento. Lo digo así porque me sale así, de amor. Porque eso es puro odio. Y uno dice, bueno, pero somos nosotros. No. Eso le sirve al poder para que algunos argentinos no puedan reflexionar sobre lo que le está pasando y les salgan esas frases hechas que le inculcan por la televisión. Yo no me quiero quejar más de esto. Quiero terminar con esto, dando de nuevo todas las veces que sea necesaria la discusión con todos los argentinos. Hay que discutir de nuevo, hay que terminar con esto. Porque sí, por eso digo que es un momento importante, porque hoy nosotros no estamos en una campaña electoral. Cuando estemos en la campaña electoral vamos a ir con la pechera, con la boletita, vamos a ir a buscar el voto. Hoy esa no es la misión central. Nuestro objetivo central es que este clima que se está generando, esta angustia que se está generando, llenarla de otra cosa que no sea ni la despolitización, ni la desmovilización, ni siquiera el aislamiento, que es lo que quieren lograr de los sectores más movilizados. Ustedes vieron que cualquiera que le dice que no a Macri lo convierten en enemigo, kirchnerista, mapuche kirchnerista. Pero sí, Moyano kirchnerista. A mí me hizo 3 paros Moyano, pero hoy es kirchnerista. Cualquiera, porque ellos necesitan reconstruir todo el tiempo la grieta, pero la grieta no es ellos contra nosotros y nosotros contra ellos. Es un dispositivo para que la gente no pueda pensar por sí misma, para que no pueda reflexionar, para que incluso niegue lo que le está pasando. Yo a veces decía, una campaña se puede ganar con marketing, pero es muy difícil gobernar con marketing, ¿no? El otro día leyendo unas cartas entre Perón y Puc, me encontré con que alguien lo había dicho mejor a esto. Es Perón en una carta a Puc, hablando de la dictadura de aquel momento. Y le dice lo siguiente, le dice, mire, se puede decir una mentira, lo que no se puede es hacer una mentira. Es decir, ellos pueden decir que van a mejorarle la vida a todos, pueden decir que van a terminar con la pobreza, pueden decir, pero no lo pueden hacer, porque son lo contrario de eso. Cuando yo veía a los comerciantes, ¿y por qué el 20 de diciembre de 2015 uno podía decir, esto va en esta dirección? Porque ya a esa altura habían abierto las importaciones. ¿Qué le pasa a la pyme? Nos cruzó un empresario textil, que yo estoy casi seguro de que no nos había votado a nosotros. Y bueno, ¿cuál es el problema de la industria textil? Que obviamente, cuando te abren las importaciones, no en cualquier condición, en una condición de un mundo en crisis, donde se están tirando los productos por la cabeza, y no los pigmeos como nosotros. Entre Trump y Xi Jinping está pasando esto, ¿no? Que se ponen barreras arancelarias porque hay graves problemas hoy en el mundo con el tema de la producción industrial, de la localización de esa producción. Hay una guerra comercial, dice todo. En el medio de esa guerra comercial hay una guerra y ahí nos quiere llevar Macri al medio del campo de batalla en pelotas. Es así. Porque sí, no hay ningún tipo de administración del comercio, estamos entregados, vamos a firmar el acuerdo con la Unión Europea y no se firma porque ya entregamos todo. Argentina entregó todo y el problema es que ahora ellos no quieren entregar nada, ¿no? Quieren que sea una rendición incondicional. Eso es como fue con los fondos buitres, como fue con el Fondo Monetario Internacional. Les firmo esto, pero ahora, cuando viene a hablar de un empresario textil, no necesita uno mirar los números. Si te abrieron las importaciones, a la gente le han robado 13 puntos de poder adquisitivo, que uno dice, bueno, con esto que la LEVAC son 40, que 13 puntos, ¿qué es? Son 2 meses de sueldo casi. Si ahora hoy la gente que todavía tiene laburo, la que tiene laburo, labura 12 meses, cobra 10. Por eso no llega a fin de mes. Lo mismo con los jubilados. Se han quedado 2 meses de haber jubilatorio.
Entonces, es muy duro. Entonces, el empresario textil, que entra en las importaciones y le sacan mercado. Un mercado que ya está reducido porque la gente anda sin guita en el bolsillo. Porque sobre que le bajaron los tarifazos. ¿No? Y después, hablamos también hoy con comerciantes. Bueno, este empresario, ¿qué pasa si vos no estás vendiendo, tenés que pagar el aguinaldo? Por ahí andaba Ariel Aguilar, que es representante, sí, de empresas industriales argentinas, productivas argentinas. Y si vos no llegás a pagar el aguinaldo, vas y pedís un crédito. Y quiero ser descriptivo con esto porque a veces el mecanismo parece sofisticado, es muy sencillo. Muchos de ustedes tienen una cuenta de banco. En la cuenta de banco figura un número. Por ejemplo, cuando uno cobra el sueldo, yo cobro el sueldo, vos cobrás el sueldo en un banco, te depositan. ¿Cuánto te pagan de interés por eso? Cero. Cero. El banco recibe un montón de guita, las de las cuentas sueldo, los depósitos a la vista, cero interés. Y entonces tiene esa plata y obviamente no es que la guarda en una bóveda, ni lo que hace es el trabajo del banco prestarla. Y entonces ahí tiene que decir, si se la presta a este empresario textil que no puede pagar la quincena o el aguinaldo, porque tiene que pagar la factura de luz, porque no está vendiendo, porque entraron las importaciones, y pues tiene que elegir entre prestársela a él, que si se la viene a pedir es porque está jodido. O sea, tiene que prestarle la plata a alguien que probablemente no se la pueda devolver. Entonces le tiene que cobrar un interés que incluya ese valor por el riesgo. O sea, tiene que decidir a cuánto se la presta. Y en la otra ventanilla aparece el Banco Central, que le dice, dámela a mí y yo te doy 47%. Riesgo cero, un Banco Central no quiebra nunca. Entonces, ¿cuánto le va a cobrar al empresario pyme? De 40 para arriba. Por eso vemos que hoy el descuento de un cheque, algo así, está 45, 50, 60, 70, 80. Eso quiere decir que vos vas con un cheque que dice 100 y si se lo das y ese vencimiento un año, tipo te da 20 el banco. Así se cobra el 80% del descuento. Pero claro, si ponen la tasa de interés alta, abren las importaciones, bajan los salarios y las jubilaciones, ponen el tarifazo, es un pimicidio esto. Están matando a la empresa nacional y el comercio. Axel, ¿qué pasa con los 500 UVA? Yo en el Congreso dije que era la 2100, la 1050 por 2. La 1050 por 2. No, complicado. Complicado. Bueno, pero de nuevo, como conclusión, es un programa económico neoliberal. No hay ni una derecha moderna, ni una derecha democrática. Están haciendo neoliberalismo, solo que equipados, disfrazados, ocultos atrás de una operación de marketing, de manipulación social gigantesca, inmensa, sin precedentes, ¿no? Donde ahora la figura de recambio viene a ser la gobernadora Vidal. Que la gobernadora Vidal, quiero hacer un par de comentarios sobre la gobernadora Vidal. Y lo voy a hacer pidiéndole permiso a una de las personas que más ha hecho por dejar en claro y desnudar completamente de qué se trata en realidad la política de la gobernadora Vidal. A veces peleando con un escarbadiente, la tengo acá al lado, se llama Teresa García. ¿Por qué? Porque María Eugenia Vidal, si a alguien le molesta a Macri, que sepa muy bien que la responsable de que Macri sea presidente se llama María Eugenia Vidal, que fue la que le juntó los votos en la provincia de Buenos Aires. Que fue, o sea, es el pecado original, pero después si uno da la vuelta, la provincia de Buenos Aires debe ser uno de los territorios que más sufre por varios aspectos la política macroeconómica de Macri. O sea que Vidal es la garante de la aplicación de la política de Macri
en la provincia de Buenos Aires. O sea, es una leona para defender a Macri. A nadie más ha defendido por ahora. Solo para defender a Macri. Entonces tenemos que a cada aplicación de política, cuando cierra una empresa no está, cuando sube la tarifa no está, cuando se inunda no está. Es decir, es ese trabajo el que permanente, es una operación de marketing. Por eso a mí, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué hizo? Está en las redes. Por eso a mí me gusta llamarla María Eugenia Virtual. Vive en Instagram, no en la provincia de Buenos Aires. Sí, en su domicilio es Instagram. Es virtual, es verdad. Sí, sí. Pero miren, y me hacen acordar ahora el tema de los estudiantes. Me hacen acordar ahora el tema de los estudiantes porque eso también, y es otro, miren, vieron que eso también lo pescoté tempranamente, lo que dijo Vidal sobre las universidades del conurbano. Hay mucha tela para cortar, fue cortito, pero hay mucha tela para cortar. Es mucha tela para cortar, ¿saben por qué? Porque lo que están sufriendo las universidades nacionales de recorte presupuestario, de caída de los sueldos, de tarifas, de los que tienen insumos para la investigación dolarizados, en muchos casos, lo que están sufriendo el sistema de becas, Progresar, la beca del Bicentenario, todo. Han recortado absolutamente todo. Pero, el Conectar Igualdad, bueno, pero lo que quiero decir es que a mí me tocó ser docente universitario en los 90. Yo ganaba 150 pesos por dar un curso. En los 90. Pero fíjense, interesante lo que dice Vidal, porque muestra claramente cuál es el pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Por eso yo digo, tal lo que dijo, que hasta chequeado, ¿no? Que no es precisamente kirchnerista, ya van a decir que es kirchnerista, porque a veces le marcan. Es obvio, y a mí me pasó porque yo soy docente de Universidad del Conurbano, General Sarmiento, de la Universidad Nacional de Quilmes. En una el 80% y en la otra el 90% era primera generación de estudiantes universitarios. Lo que Vidal diría, los pobres no llegan a la universidad. Bueno, es estrictamente falso. Ya lo había dicho Macri de alguna manera, cuando dijo, no sé por qué abren universidades. Sí, o se cae, claro, no sé por qué abren 19 universidades. 19 universidades nacionales abrió nuestro gobierno, pero lo que quiero decir que es grave no es solo que haya dicho que a la universidad solo llegan, cosa que es mentira, solo llegan los más privilegiados. No es verdad, es mentira, por lo que acabo de decir, porque además me acuerdo otro número, un 80% era primera generación de universitarios, pero un 50% era primera generación de secundario. O sea que las dos cosas, es mentira. Pero para mí lo más grave de eso es que ella estaba, ¿dónde estaba? En el Rotary Club. Y dijo, como todos nosotros sabemos. ¿Se acuerdan? Eso para mí es importante, y para mí pegó tanto la cuestión por esto, porque ese tipo de cosas, que hay varias ya, que son o exabruptos o filtraciones, ¿no? Vieron que eso estaba filmado medio con un teléfono como para que no trascendiera. Surgen ahí, afloran, cuando no hay guión, cuando no hay Durán-Barba, cuando no hay coacheo, dicen algo que a veces duele mucho, pero que suele ser la verdad. Entonces, la pregunta para concluir este último fragmentito: ¿cómo puede quedar un estudiante de universidad pública argentina que vote a Macri, que vote a Vidal, que vote a Larreta? Pero esto no es una cuestión mágica, y no es cuestión de esperar que se den cuenta solo, porque el mismo instrumento que usaron
para desprestigiar, para calumniar, para perseguir a nuestro gobierno, es el que han usado para, primero, engrandecer y darle solvencia a la promesa de Macri, hoy para ocultar muchas de las cosas que pasan, y ahora lo van a usar el mismo instrumento para generar otro cuadro que de nuevo no va a ser una respuesta a los problemas que tiene el país. Entonces, bueno, también no, ahí en el tiro. Sí. Bueno, tenemos para 50 horas lo que me parece que hoy quiero dejarles es esta reflexión, que es la reflexión que yo tengo. El programa económico de Macri fracasó. Es un programa neoliberal. Si tiene un programa, es un programa neoliberal, que consiste en la receta básica del neoliberalismo: abrir las importaciones, dejar entrar y salir los capitales, bicicleta financiera, poner la tasa de interés más alta que cualquier rentabilidad productiva, poner las tarifas en dólares. ¿Por qué le digo que hay un programa? Porque este programa es un calco del programa de los 90. Es un calco. ¿Cómo? No, sí fracasó. Porque ahora, lo que, fíjense, ese programa económico es un programa que siempre ha sido un programa de shock. Siempre. Abren las importaciones, bajan los salarios, ajustan el presupuesto. Bueno, así lo hicieron los personajes estos que aplicaron estos programas en la Argentina. Así lo hizo Martínez de Oz. Es ese programa. Así lo hizo Cabal. Exacto, pero siempre cuando lo tenían que aplicar había una crisis económica. Había una situación de crisis. Y entonces aparecía como un programa de shock, pero como un programa de salvataje. La dificultad que ha tenido el neoliberalismo esta vuelta, que llega por las urnas, a través de una elección, que hoy me animaría a decir, porque nosotros lo decimos a veces muy livianamente, la estafa electoral. Pero da para reflexionar un poco más, porque nuestro sistema democrático, nuestra democracia, es una democracia representativa. O sea que el pueblo gobierna a través de sus representantes, a los que periódicamente elige. Ahora, ¿qué pasa? Si un candidato, después electo, presenta propuestas, presenta un programa, y queda claro, porque es claro, no que no le salió, porque eso puede pasar. O sea, nosotros podemos decir, bueno, vótenme porque voy a construir tantas escuelas, uno empieza a construir algunas, tiene un problema o hay una crisis mundial. Pero este no es el caso. Esto fue una estafa, que no es lo mismo que un engaño, y no es lo mismo que una mentira ni una falsa promesa. Fue una estafa, un sistema de estafa, para decir algo que nunca quisieron hacer, que nunca pensaron hacer, que nunca iban a hacer. Entonces también sobre esto quiero llamar la atención. Porque es cierto que llegan por las urnas, pero para mí no alcanza para poder decir que estamos en una democracia plena que un presidente haya ganado las elecciones. También tiene que cumplir mínimamente lo que ha prometido, o tiene que intentarlo. O sea que yo creo que esto está en camino de verse en perspectiva como una estafa electoral y también a los valores de la democracia argentina. Porque este gobierno será legal, pero empieza a ser cada vez más ilegítimo. Y me preguntan siempre, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo arreglamos esto? Por eso de que yo si la patria me lo demande. No, nadie te demanda nada. Bien, ¿qué hace la gente de a pie? Yo voy a decir
decir algo que pienso y estoy muy convencido de esto. Obviamente cualquier compañero puede tomar la posición que quiera, puede ponerse donde quiera, pero hemos visto en estos 30 meses, y a veces algunos me dicen, porque con Teresa la verdad que la pasamos mal en la Cámara de Diputados, bastante mal la pasamos. La pasamos mal porque sabíamos que la mayoría de esa Cámara no era oficialista. Y sin embargo nos ganaban todas las votaciones. O sea que ahí hay algo que permítanme decirlo también en una perspectiva histórica. Porque uno se tiende a horrorizarse, escandalizarse, pero yo recuerdo bien que después del 55 trataron de armar un peronismo sin Perón. Sí, o sea que no es la primera vez que dirigentes provenientes del campo popular se dedican a hacer otras cosas, por varios motivos que tendrán que explicar ellos, no yo. Así es. Que tendrán que explicar ellos, no yo, y tendrán que explicarlo ante el pueblo, tampoco ante mí. O sea que yo no me estoy limitando simplemente a decir lo siguiente, porque además se observó en la última elección. Cuando Macri gana, Macri intenta construir el siguiente escenario. Por un lado, el partido de gobierno. Un partido neoliberal, de empresarios, de orientación más bien hacia la derecha, pero también Macri, al principio, intenta construir su oposición. Se arroga él el derecho de decir quién va a ser su oposición. No sé si se acuerdan. Algún viajecito al extranjero. Bueno, pero está bien. Pero dice, mi oposición va a ser esta. Pero no sé, yo rápidamente entendí que lo que querían hacer es algo que ha funcionado en otros países del mundo, en varios de América Latina y en muchos europeos. Que hay un partido que gobierna y una oposición que se pelean, disputan las elecciones, pero en el fondo están de acuerdo. Que son falsas alternativas. Acá lo que ellos querían, por eso lo planteé antes, es tener una oposición neoliberal. Ser neoliberales ellos y tener una oposición, si fuera posible, peronista o vestida de peronista, pero neoliberal. Ahí se habían ganado. Porque entonces se podían alternar, podía ganar uno y el otro, pero no estaba en cuestión nunca el programa económico. Por eso me permito decir también que el tema de Podemos en España fue muy disruptivo, porque apareció un partido que tenía posibilidades de ganar, que rompía el bipartidismo. Pero el bipartidismo no es un problema porque son dos. El problema es porque es uno el bipartidismo. En general, son dos partidos que piensan lo mismo. Entonces yo creo que ahí, ese proyecto, que era el crimen perfecto, porque entonces alguien iba a decir, no me gustó Macri, entonces voto a este, pero no iba a estar en cuestión la relación con los acreedores extranjeros, con el Fondo Monetario, con los banqueros, estos puntos de abrir la economía, la inserción en el mundo que ellos entienden que es como país exclusivamente agroexportador y financiero, bueno, materias primas, bueno, eso no iba a estar en cuestión. Entonces podía haber una alternancia, pero sin mover los vectores. Bueno, ese proyecto fracasó. Y fracasó concretamente, más allá de todo lo que uno pueda decir, cuando lo que ellos necesitaban hacer, claramente no lo hicieron y no lo consiguieron. Porque ellos necesitaban que la oposición, para la mayoría, para el común de la gente, fueran los que ellos pensaban y decían que era la oposición. Entonces hicieron un trabajo muy fuerte con esto que yo decía, de demonizar, de perseguir, de acusar, de lawfare, de los tribunales, de Comodoro Pi, con todo eso, de demonizar a la oposición real de forma tal de extinguirla. ¿Saben cuándo queda muy claro que este programa fracasó? Cuando van a las elecciones, vienen con todas, con los tres gobiernos, nacional, provincial,
de la Ciudad de Buenos Aires, con todos los medios a favor, con la economía en 2017 más o menos creciendo a fuerza de algunos créditos que dieron 3 millones de créditos a jubilados, a UH, empezaron a hacer obra, pararon el tarifazo, pararon hasta el fútbol para todos, sí, pusieron, yo lo llamo anabólicos económicos, ¿no? Porque era todo cortito, pero armaron una especie de veranito y ahí fueron a probar si habían dado. Y se encontraron con una sorpresa, que la que ganó las elecciones en la provincia en primera vuelta se llama Cristina Fernández de Kirchner. Y con que esa alternativa se unió. Hoy estamos en un momento donde a mí me parece que hay más oposición en la sociedad que en el Congreso. Totalmente. Y yo creo, fíjense, estamos terminando junio, falta 1 año y medio para las elecciones. Yo no creo, y me alegro por todos los compañeros que quieren tener una candidatura muy clara, me alegro, me parece bien, está perfecto, pero yo creo que estamos en un momento donde la cuestión central, lo que llaman la unidad, porque hoy nos han pedido también por la calle, júntense todos, y yo le contestaba, hay gente que caminaba ahí que no parecía específicamente kirchnerista, pero bueno, júntense todos, decía, yo saben que pienso que para que esa unidad exista no la podemos pensar como una unidad armada en una servilleta o en una lista de candidatos, no puede ser. Yo estoy de acuerdo con que hay 2019, porque hoy se ve en las encuestas que al gobierno no le está yendo bien con la opinión pública. Ahora, creo que para que haya 2019, compañeros, lo que tiene que haber primero es 2018. Tiene que haber 2018. Y eso es que nuestro pueblo se manifieste en contra de estas políticas. La unidad viene de abajo para arriba. Y los que quieran estar en esa boleta de la unidad, no es que nosotros tenemos que ser amplios, abiertos, que lo hemos sido siempre, porque cualquier compañero que por lo que sea, durante un tiempo, dudó, fue tímido, o más que eso, o trabajó, o votó, bueno, yo le estoy pidiendo una cosa. La gente hoy está sufriendo, están sufriendo los jubilados, están sufriendo los comerciantes, están sufriendo los laburantes, están sufriendo los estudiantes, están sufriendo todos los sectores sociales, lo están manifestando, están teniendo la valentía de salir a la calle, muchas veces con la amenaza de los carros hidrantes, de los escudos, de la gendarmería. Están haciéndolo igual, como lo han hecho en Chubut, como lo han hecho en los paros, como lo hemos hecho en miles de manifestaciones, para ganarse un lugar en la unidad, esa que todos queremos en 2019, esas blasones, ese cargo, ese puesto, ese lugar, no se gana en la rosca. Se gana hoy en la calle, en la lucha, oponiéndose en la política de este gobierno. Oponiéndose en la política de este gobierno. Ustedes me preguntan qué hay que hacer. Hay que mostrarles a los dirigentes que tienen que estar con nosotros, que tienen que estar con ustedes, que tienen que acompañar a los que están sufriendo, que no pueden bajar los brazos, que no pueden olvidar más que todas las leyes que dañan a nuestro pueblo. Compañeros, compañeras, hay que militar, militar y militar. No hay que estar en la lista, hay que estar en la fábrica, en la universidad, en los cuerpos de luz. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay cosas